¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Morales, soy médico residente en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Andrade Marín, ubicado en Ecuador, en la ciudad de Quito. El día de hoy vamos a hablar de la bioética en esta área de interés, en las áreas de cuidados intensivos, en las cuales vamos a estar abordando pacientes críticos. Para ello debemos recordar que la bioética es la encargada del estudio de la relación existente entre la vida y los principios o pautas de la conducta humana. Esto aplicado a la práctica médica, que es nuestra área de interés, el objetivo de la bioética aquí va a ser la búsqueda de soluciones concretas a casos clínicos concretos, siempre que se origine un conflicto entre los valores, es decir, un dilema en la toma de decisiones. Va a ser la que nos va a ayudar a buscar la forma más adecuada para la toma de decisiones correctas, es decir, cómo elegir entre lo correcto y lo incorrecto, cómo diferenciar lo que es bueno de lo que es malo en cada caso concreto y para cada paciente. Como nosotros sabemos y conocemos, cada paciente, cada caso clínico es un mundo y vamos a tener que tomar las decisiones de forma diferente para cada caso. Para encontrar la solución al dilema que se plantea, se debe actuar con libertad. Nosotros debemos tener total autonomía, pero no de forma empírica o intuitiva, sino con prudencia, con un método adecuado y con un abordaje interdisciplinario, ya que todas las ramas del saber que tienen por objeto al ser humano tienen elementos que aportar en la búsqueda de soluciones. Insisto, la bioética va a ser la encargada de darnos a nosotros una pauta, tanto en el marco legal como en el ámbito ético y moral, de cómo tomar una decisión adecuada que no perjudique a nuestro paciente. La medicina intensiva va a ser la encargada de evaluar y tratar a pacientes críticos, pacientes con una alteración fisiopatológica de tal gravedad que pone en peligro su vida en ese momento o tiene un riesgo potencial. Siempre que el proceso sea reversible o con potencialidad de sobrevivir con ayuda del soporte vital y de los cuidados intensivos que nosotros le podamos brindar. Los objetivos de la medicina crítica van a ser mantener una vida de calidad para el paciente, aliviar el sufrimiento, evitar riesgos innecesarios en este grupo de pacientes y restaurar en medida de lo posible la salud, además de respetar los derechos de cada paciente. Es precisamente en las áreas de cuidados intensivos ante el paciente que no puede comunicarse ni tiene competencia, donde paradójicamente van a surgir los problemas más complejos y dilemas éticos. Y nos van a generar algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿quién tiene que decidir si se interviene o no al paciente? ¿A quién corresponden las decisiones que dependen de la vida o la muerte de las personas? ¿Dónde está el límite entre lo que es posible técnicamente y lo que es éticamente razonable? Estas son las preguntas que nosotros vamos a responder en esta intervención. En los dilemas bioéticos que puedan presentarse a lo largo de nuestra carrera, las decisiones éticas deben tomarse en relación a principios, valores y reglas. Los principios bioéticos conocidos por todos, la justicia, la beneficencia, la no maleficencia y la autonomía. Estos los vamos a ir analizando uno por uno. Los valores, como la dignidad humana, la confidencialidad, la empatía, la calidad de vida. Y las reglas por declarar. Por ejemplo, la donación de órganos. En el Ecuador, todo paciente con muerte cerebral es donante de órganos, a menos de que en vida haya declarado que él no quiere ser donador. Entonces, son leyes, son reglas que nosotros debemos tener muy claros para no caer en errores. Otros ejemplos de reglas que nosotros debemos tener muy claras son, por ejemplo, las órdenes de no reanimación, la limitación del esfuerzo terapéutico y el retiro de ventilación mecánica. Si los pacientes en un estado totalmente autónomo, conscientes, tomaron la decisión de que no quieren ser expuestos a estas medidas extraordinarias, pues nosotros tenemos la obligación de respetar la autonomía del paciente.
El principio de la justicia se traduce en que todos los pacientes críticos deben tener iguales oportunidades, tratando de conseguir el mejor resultado con el menor costo económico, humano y social. En esta parte vamos a tener uno de los primeros conflictos. ¿Cómo elegir qué paciente debe ingresar a la unidad de cuidados intensivos y qué pacientes no? En lo posible, la unidad de cuidados intensivos debe reservarse para pacientes con condiciones reversibles y que tienen una alta posibilidad de recuperación. Los avances tecnológicos en medicina son mucho más evidentes en esta área, pero toda esta tecnología puede no salvar vidas ni mejorar la calidad de vida del paciente y convertirse en un instrumento para prolongar innecesariamente la vida y transformar la muerte en un proceso prolongado y carente de dignidad. El médico de la unidad de cuidados intensivos es la persona encargada de establecer si un paciente amerita o no el manejo en la unidad de cuidado intensivo. Muchos pacientes ingresan al área de cuidados intensivos sin criterios realmente de ingreso, por el temor de muchos colegas de la evolución propia de la enfermedad. Y eso realmente lleva a que nosotros no estamos respetando los derechos de los pacientes. A continuación vamos a conversar de cuáles van a ser las prioridades de ingreso de los pacientes. Nosotros vamos a tener la prioridad 1, que son los pacientes inestables, que requieren un monitoreo o tratamiento que pueden ser provistos en la unidad de cuidados intensivos y no fuera de ellos, por ejemplo, la ventilación mecánica, el uso de drogas vasoactivas. Estos son pacientes que se encuentran en estado de shock, pacientes postquirúrgicos, pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. En la prioridad 2 vamos a tener a pacientes que requieren un monitoreo intensivo y que pueden llegar a requerir una intervención inmediata. Estos son pacientes neuroquirúrgicos, pacientes que salen de cirugías cardíacas mayores, que salen en condiciones estables, pero que tienen un potencial riesgo de complicación. En la prioridad 3 tenemos a pacientes inestables, críticamente enfermos, pero que tienen reducidas posibilidades de recuperación por la enfermedad de base o por la condición aguda del momento. Estos pacientes pueden recibir tratamiento intensivo, pero con limitaciones en algunas maniobras. Por ejemplo, hay pacientes con órdenes de no RCP, de no intubar. En este caso tenemos pacientes con cáncer o pacientes sobreinfectados que tengan muy mal pronóstico. En la prioridad número 4 tenemos a los pacientes que no son apropiados para la unidad de cuidados intensivos y que no deberían ingresar en estas áreas. En estos pacientes debemos tener muy claro, son los pacientes con poco o ningún beneficio dado por una intervención de bajo riesgo, es decir, demasiado bien para beneficiarse de la unidad de cuidados intensivos. Un paciente que está estable no debería ingresar a unidad de cuidados intensivos. Y en el siguiente grupo tenemos a los pacientes demasiado mal para beneficiarse de la unidad de cuidados intensivos, pacientes de enfermos terminales o con inminente muerte que realmente no se va a poder hacer mayor cosa en el área de cuidados intensivos. Tenemos que tener muy claro el criterio de la justicia en estos pacientes. Tenemos que aprender a usar bien nuestros recursos. La estancia en unidad de cuidados intensivos tiene costos muy elevados. No vamos a negar la atención de un paciente, sino que vamos a aprender a catalogar de forma adecuada qué paciente se va a beneficiar de uno de los cuidados de un paciente crítico y qué paciente no, basándonos, como les dije, en principios, basándonos siempre en categorías y teniendo unas escalas muy claras y definidas de qué pacientes sí pueden ingresar y sí tienen una alta probabilidad de salir de este cuadro. El principio de la autonomía. Esta es una de las áreas de mayor conflicto en las unidades de cuidados intensivos, pacientes críticos, ya que la mayoría de pacientes se encuentran con un estado neurológico
de una toma de decisiones, ya que sus funciones mentales superiores se encuentran alteradas. O otra de las alternativas es que estos pacientes se encuentren bajo efectos de pseudoanalgesia, por ejemplo, pacientes con traumas cráneoencefálicos que se encuentren bajo protocolo de neuroprotección, en los cuales no van a ser capaces por sí mismos de tomar decisiones. Vemos que la autonomía es la libertad de elegir, tener la capacidad de fijar una posición propia con respecto a un determinado hecho y poder asumir la responsabilidad de sus propios actos. Toda persona competente es autónoma en sus decisiones. Sin embargo, como vuelvo a insistir, en estos pacientes este va a ser uno de nuestros problemas y uno de nuestros principales conflictos, porque nosotros no vamos a tener claro cuál era el deseo del paciente antes de estar en esta condición. ¿Qué es realmente lo que para él es lo adecuado? Recordemos que la calidad de vida es subjetiva. Lo que para un ser humano puede ser una excelente calidad de vida, para otro ser humano puede ser estar muerto en vida. Así que la autonomía es algo que en el paciente crítico debemos manejar con mucho cuidado. El rechazo, tratamiento o medida terapéutica de un paciente lúcido y competente debe respetarse, una vez que el médico ha realizado todo esfuerzo posible para asegurar la comprensión y demostrar la competencia. En esto nunca debemos olvidar el consentimiento informado, que es un documento legal que va a ser nuestra prueba y va a ser nuestro argumento legal de que nosotros estamos respetando la autonomía y la decisión del paciente. En este tema de la autonomía debemos topar el tema del paternalismo. Recordemos que en las áreas críticas, cuando una familia se expone de forma inesperada a una situación en la cual un ser querido se encuentra con riesgo vital, su estado de ánimo va a estar alterado. En muchas ocasiones los familiares de los pacientes van a estar en estado de shock y no van a poder comprender y brindar una respuesta adecuada y oportuna en estas situaciones. Bajo este panorama, nosotros debemos tener claro de que como médicos no podemos tomar una decisión por parte del paciente o por los familiares. Tomar un modo paternalista, que anteriormente se usaba mucho y se consideraba benigno, no es beneficioso. Nuestra postura siempre debe ser la de orientar y dar información clara tanto al paciente como a los familiares para que puedan tomar decisiones. Y en el caso de que ellos no se encuentren en la capacidad de tomar la decisión, pues debemos recurrir a un comité de bioética. No debemos tomar la decisión por nuestra cuenta. Beneficencia. Este es uno de los principios más conocidos y es uno de los principios que creo que todo personal médico nace con este principio. Es decir, hacer el bien y prevenir el mal innecesario. Este va de la mano con la no maleficencia. Este principio que dicta que no se puede obrar con la intención de hacer daño a un paciente. Es decir, que de forma premeditada nosotros no podemos utilizar nuestros conocimientos médicos para hacer daño a un paciente. Si nosotros no respetamos los principios bioéticos, los valores y las reglas implícitas en cada caso o las reglas que cada paciente pudo haber puesto antes de encontrarse en una situación crítica de salud o durante su enfermedad, nosotros vamos a incurrir en los extremos de error, que van a ser la obstinación terapéutica, abandono del paciente o nos puede llevar a una acción brusca y precipitada o indecisión paralizante. La obstinación terapéutica, también llamada distanasia, lleva implícito un componente de vencimiento o crueldad. Ocurre cuando el avance científico y tecnológico supera su regulación y la parte de la ética, es decir, nosotros nos vamos más allá de lo que realmente deberíamos hacer y el paciente puede fallecer en un entorno considerado de crueldad.
peor aún, abandonar al paciente, sea porque nosotros no respetamos la decisión que tomó. Por ejemplo, un paciente que no quiera ser intubado. Si un paciente no quiere ser intubado, pues bien, nosotros debemos respetar la decisión del paciente, pero tampoco lo vamos a abandonar. Tenemos que aliviar su dolor, tenemos que aliviar su sufrimiento. Y la acción brusca y precipitada o indecisión paralizante. Nosotros, ante toda situación, como les dije, la bioética nos da pautas para que nosotros podamos tomar decisiones de forma clara, no de una forma deliberada. Y si nosotros tenemos dudas, debemos generar un comité de bioética. Debemos recordar que nosotros vamos a ser el ente que va a estar apoyando a ese paciente, vamos a estar apoyando a esa familia y no podemos quedarnos paralizados, no podemos quedarnos sin tomar decisiones. Espero que la charla haya sido clara, que haya sido de su ayuda y quiero que recuerden, como les dije, nosotros no podemos abandonar a un paciente. Me encanta esta frase: si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Nosotros somos médicos, tenemos la capacidad y en cierto punto la obligación de ayudar a nuestros pacientes. Espero que el tema de bioética les ayude a tomar las decisiones con un poco más de prudencia. Respetemos los principios bioéticos que son muy claros: la justicia, autonomía, la no maleficencia y la beneficencia. Respetemos las reglas. Hay otro tema que no conversamos, por ejemplo, hay el tema de los testigos de Jehová. Muchos médicos no aceptan la creencia del paciente y se creen en la potestad de poder transfundir a un paciente. Tenemos que aprender a respetar la decisión y la autonomía de cada paciente. Fue un gusto hablar con ustedes, espero que la charla les haya servido y me despido.